Centro Habana ahora, así están las calles de La Habana, Cuba en enero 2023. Hoy, para que conozcan más sobre actualidades de Cuba, simplemente me dejé llevar y me perdí entre las calles del municipio Centro Habana a ver con qué me encontraba. Específicamente en la calle Trocadero. Déjenme decirles que esta calle en específico es una de tantas que tengan un listado de muchas que ustedes me han recomendado pasar por acá, visitarla, mostrárselas. Así que si quieren que una calle que ustedes escojan en específico les gustaría por la cual yo pasara, quieren que salgan próximos videos, déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Miren, en esta primera parte voy a irles mostrando cositas así que se encuentran en esta calle. Aquí está la Orden de Caballeros de la Luz Soberana Gran Logia. Pienso que eso esté relacionado con el tema de la logia masón aquí en Cuba. Saben, me causa bastante curiosidad indagar, investigar y hacer un video sobre esa logia aquí en Cuba. Como les he comentado en muchos videos, algo que me encanta ver plasmado en las calles de La Habana: grafitis, artes de artistas callejeros. No sé, el que conozca esta figura, que comenta de abajo si la reconoce. Algo que no podemos pasar por alto en esta parte de Trocadero es el museo, o lo que fue en algún momento la casa de José Lezama Lima, que les cuento que fue un importante poeta, crítico de arte y novelista cubano, y una de las figuras, digamos, más influyentes de la literatura latinoamericana durante el siglo XX. Vamos a ver si podemos entrar para mostrarse. Aquí tenemos una bodega, que habrá entrado a la bodega. La calle Trocadero, antiguamente denominada León de Oro, a partir de 1823 adquirió el nombre Trocadero cuando los franceses tomaron el fuerte Trocadero de Cádiz. Entonces, como se pueden dar cuenta, el cubano está abrigado. El cubano tiene su abrigo puesto porque sí, enero es un mes, bueno, está siendo un mes bastante frío, entre comillas. El cubano considera frío unos 20, 21 grados, que sé que para muchos de ustedes eso ni remotamente viene siendo una etapa de frío. Así que coméntenme allá abajo qué ustedes consideran frío. O sea, qué temperatura ustedes consideran allá que sea frío. Entonces, algo que me llama mucho la atención es lo loco del clima de Cuba, que supuestamente diciembre viene siendo como el mes más frío del año aquí en el país. Pero si les digo, no me van a creer, diciembre de 2022, o sea, diciembre del año pasado, nada más hubo frío de 24 para 25 de diciembre y el 31. Ahora es que más o menos el cubano está sintiendo frío. Aquí tienen un taller Trocadero, supongo que sea para limpiar los carros, atenderlos y tal. Este viene siendo como un taller del estado, porque los talleres rústicos, los talleres particulares tienen otro aire, otra onda. Acá una de las intersecciones que tiene Trocadero es con Galeana, que bueno, ya las hemos cubierto ya, así que no nos vamos a detener ahí. Como muchos de ustedes saben, Trocadero es una calle muy corta, pero el video no lo vamos a terminar aquí, ¿ok? Así que, como se pueden dar cuenta, estamos recorriendo San Lázaro. Vamos a ver si nos adentramos un poco en lo que es el barrio de Cayo Hueso y seguirles mostrando cómo es la vida en Cuba. Ahora mismo estamos caminando por Campanario. Vaya, vine con la idea de que Trocadero fuera más larga, pero no, es muy cortica. Entonces estamos perdiéndonos por aquí por las calles de La Habana a ver con qué nos encontramos. La calle Campanario nace en Malecón y muere en la calzada de Velascoín. A lo largo de las 23 manzanas que recorre se cruza con varias de las arterias viales más importantes de la ciudad, como la que dejamos anteriormente, San Lázaro, además de Neptuno, Zanja y Reina. El primer nombre que recibió la actual calle Campanario fue de Calle del Campanario Viejo, por la primitiva torre que tenía la iglesia parroquial de Guadalupe, cuyo fondo da a esta calle uno de sus ángulos con la calle Salud.
Ahora por aquí atravesamos a Ánimas, que quiero llevarlos a un lugar que hace rato quería visitar y documentarles en un video. Debe su nombre a lo solitario y desamparado que era este lugar. Se llamó antes de la reunión de las canteras y de las ánimas. Y entre algunos datos curiosos que puedo mencionarles sobre esta calle es que en el número 99 entre Soledad y Manrique fue el primer lugar donde se instaló la planta radial de la Coco. Y en cierto periodo otra calle, que en este caso fue Gervasio, también se le llamó de las Ánimas. Hablemos un poco sobre la calle por la cual estamos transitando en estos momentos, que es la calle Velascoain. Recordar el pasado de esta calle en el municipio es hablar de grandes tiendas y una vida comercial floreciente. Hoy, aunque la calzada continúa siendo una de las más transitadas de La Habana, no es ni la sombra de lo que en el pasado fue. Nace en el malecón habanero y se extiende hacia el sur hasta alcanzar con la calle Monte. A lo largo de su recorrido se encuentran varios edificios emblemáticos de La Habana. Uno de los que creo que ya hayan notado en este recorrido es el Hospital Hermanos Sanmejeiras, el más grande de la isla y uno de los más modernos. Tras este, el espacio que fue utilizado como plaza de toros y a su lado el antiguo frontón High Alay, que desapareciera en 1959 y cuyo ruinoso edificio aún se puede observar. En la esquina con Carlos III, que hasta ahí no vamos a llegar, pero quiero mencionarlo, se encuentra el edificio de la Gran Logia Masónica y Yumurí, una tienda por departamentos que se cuenta entre las más grandes de la ciudad. En la calle existieron además 5 cines: Velascoain, Miami, Astor, Favorito y Cuatro Caminos, todos al día de hoy desaparecidos. La vía se llamó en sus primeros años Calle del Cocal, por la abundancia de estos árboles en sus estancias, y luego Calle Gutiérrez, que por cierto, aunque todos le conozcan así, no es el nombre oficial. La calzada se nombra en realidad Padre Varela, nombre que se le dio en 1938 a propuesta del historiador Emilio Roy. Miren, esto era lo que quería mostrarles hace rato, que yo quería, ¿saben? Como que caminar por acá y mostrárselos un anticuario. Desde aquí afuera lo veo un poco cambiado. Creo que antes tenía más cosas, pero bueno, incluso ahora están vendiendo hasta ahora hasta refrescos y cosas adentro. Pero bueno, vamos a entrar para mostrárselos. Por si se me perdieron con el término, un anticuario o los anticuarios son aquellas personas que compran y venden objetos antiguos y de coleccionista para obtener un beneficio. Algunos anticuarios están especializados en bienes determinados. Venden sus mercancías en tiendas de antigüedades, en ferias de antigüedades y en mercados. Caribe, eso para que lo encuentres en Cuba, cuidado. Me llama la curiosidad como incluso hay souvenirs aquí. Esto viene siendo un souvenir de Cuba, un cenicero. Vayan comentando por ahí cosas que van encontrando, porque yo estoy grabando todo lo loco así para mostrar la mayor cantidad de cosas posibles. Sabrá Dios cuánto tiempo llevan esos cubiertos y esas vasijas ahí. Ahora voy a tratar de preguntar a la persona que está vendiendo, ¿sabes? Como tal los artículos, hacerle una que otra pregunta, a ver si me puedes responder al respecto, pero vaya, impactado. Me encantan todas estas cosas así, vintage, antiguas. Muy importante, muchos de estos artículos se venden. Miren esta lámpara, la están vendiendo en 1800 pesos. Supongo que funciona. Miren estas planchas, a ver. Estas planchas son del tiempo de antes. Una máquina de coser. Esto sí no sé si realmente funciona, pero bueno. Un ventilador. Otro televisorcito aquí, marca Linitron. Ay, miren esto, caballero. Esas seguro fueron las antiguas botellas Coca-Cola que se vendieron aquí en Cuba, porque aquí en Cuba se consumió bastante Coca-Cola en botella. Vaya, por muchas cosas que he investigado para los videos de Cuba antes de 1959 y tal.
Miren estos cubitos, miren esas bandejas. Eso me recuerda cuando yo estaba en la primaria. Aquí calculadoras antiguas. Bueno, sin palabras. Lo que les estaba comentando, yo vine hace si acaso un año y aquí pusieron, ¿saben?, negocios privados o particulares, venta de refrescos y tal. Pero antes el anticuario era todo esto, absolutamente todo esto estaba lleno de cosas vintage, de cosas antiguas, y ahora es solo esto. Pero bueno, yo más que fascinado con esas cosas, les comento que la señora trabaja 5 años ahí y no supo responderme cuál es el artículo más antiguo que tiene ahí. Pero bueno, ni modo. El caso es que, como les estaba comentando, en esa nave estaban muchas personas vendiendo sus artículos vintage, antiguos y exponiéndolos, pero se dividieron como en varias salas. Entonces vamos a entrar a una que está al lado, ¿saben?, a la derecha, que viene siendo cristalería. Entonces vamos a entrar para mostrarles las cosas que hay aquí. Esto también viene siendo poco. Bueno, como pueden ver, muchos de esos productos o muchos de esos artículos se venden a la población. Estos son vinilos del año... Vaya, identifiquen todas las personalidades que ven ahí, todos los artistas que ven ahí. Incluso, miren, cabrón, yo soy fanático a este cuadro, La Última Cena. Uf, esa pintura me mata. Vaya, la vajilla la veo súper fina, Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabría cuál sería el artículo más antiguo que tiene aquí? No sabría. Ok, yo pregunté. A él la pregunté y tampoco me respondía. Hay una cantidad de lámparas. Eso vendría siendo lo más antiguo de 1742. Wow. Gracias. Qué genial. Miren cuánta historia hay en un solo rinconcito. Una cantidad aquí de lámparas, de batidoras antiguas. Mira, cafeteras, máquinas de escribir. Vaya, increíble. Miren esto. Cámaras, radios, relojes. Esto creo que eran los relojes que antes tú ponías y, ¿saben?, tenían como alarma. Sí. Qué genial. Esto me recuerda mucho mi abuela, que en paz descanse, esas ratas que tenían las abuelas con agujas, con hilos. Incluso miren esto, a ver, casetes que se ponían en la radio, en la grabadora. Eso no tenía precio para nosotros, ¿sabes?, los niños, los jóvenes en aquella época. Eso cuando tiene esa marcha atrás, algo que quiero aclarar, que muchos de ustedes me han preguntado: Jonathan, ¿cómo el cubano compra la ropa? ¿Cómo las consigue? Mira, estos son como unas tiendas estatales. Como ven, aquí lo que venden es ropa de niña, pero fuera de eso no van a encontrar ningún otro producto que sea de ropa, ¿sabes?, para una persona promedio, una mujer, un hombre. Y por lo general el cubano lo que hace para comprar ropa aquí en Cuba es o yendo a las casas de las personas que por algún motivo o por alguna razón tienen su negocio de venta de ropa, zapatos, pullover, camisa, saya, blusa, lo que sea, o el que tiene la posibilidad de tener MLC Balas Boutique, que son las tiendas por lo general de Cuba donde puedes encontrar, entre comillas, ropa. Pero el tema de conseguir ropa aquí en Cuba es bien complicadito. Y en el elevador. Llegamos a la calle Zanja. Hace rato no pasaba por aquí, déjenme decirles. Se trata sin duda de una de las arterias más transitadas de la capital cubana, aun cuando no es la más turística ni la más renombrada. Zanja atraviesa buen parte del centro habanero, desde el barrio chino hasta la también muy concurrida avenida Infanta. Se intercepta con otras populosas calles como Velasco Aín, que la dejamos atrás, y Galeano, y conecta dos zonas neurálgicas de la ciudad, una más moderna y cosmopolita, entre comillas, y otra más apegada a su historia y sus tradiciones. Su nombre lo debe a que por ella corría la
antigua zanja real que surtía de agua a La Habana en tiempos de la colonia. Por ese entonces llegó a tener 3 puentes para cruzarla, que luego desaparecerían cuando el conducto se fue soterrando, y el trayecto fue cambiando su fisonomía hasta convertirse en la calle que hoy es. Tendría también otros nombres, se le conocería como la línea de ferrocarril porque por ella también transitó ese medio de transporte, y en 1916 fue bautizada como Carlos Juan Finlay. San Miguel. Llegamos a la calle con el nombre de mi municipio, San Miguel. ¿Desde cuándo yo no veía esto, caballero? Una cancha rústica de básquet en las calles de La Habana. Eso era muy típico de las calles, ¿saben? La cancha rústica en un poste, los zapatos amarrados en el tendido eléctrico. ¿Qué cola está San Miguel? Esto parece una cola de mi municipio y no precisamente de Centro Habana. Aquí en la calle de San Miguel, algo que no podía dejar de grabarles es el Palacio de la Rumba, que ya de palacio no tiene nada, ¿no? Y perdidos entre las calles del municipio de Centro Habana, vamos concluyendo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Como les mencioné al principio del video, les agradecería muchísimo si comentan ahí abajo qué otras calles les gustaría que visitáramos en próximos videos. Gracias por verlo hasta el final. Recuerden que nos vemos mañana domingo con un nuevo video que les va a encantar. Y por el momento yo me despido. Recuerda que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.